muchas gracias por darnos la oportunidad de venir a exponer nuestras inquietudes en función de todo el trabajo que viene desarrollando nuestra institución. Nuestra institución ha cumplido 20 años, es la primera institución en cadena que está funcionando. Nosotros nos planteamos quién han sido los grandes perdedores y ganadores. Y nos vamos a referir un poco a la gestión anterior, cuando nosotros reclamábamos la apertura de mercados. Los grandes perdedores, el suelo y los productores. Los grandes ganadores fue la exportación y la industria molinera, con mercados intervenidos. ¿Qué solicitamos aquí? Ahora, que se modifique la ley de alquileres para poder regionalizar de alguna manera nuestra producción. Somos nuevamente parte del mundo, condición necesaria, con todas las aperturas, pero está lejos de ser suficiente. Nosotros hace tiempo que venimos diciendo que podemos lograr 8 millones de hectáreas, que podemos estar en una producción estimada en el orden de las 25 millones de toneladas, y cuando lo decíamos 7, 8, 10 años atrás, parecía una utopía. Con mercados intervenidos, menos aún. Pero vamos a ver algunos ejemplos, si es posible sembrar 8 millones de hectáreas, si está la superficie. Año 1909, se sembraron 5.800.000 toneladas. Campaña 19-20, 7 millones. Campaña 1928-1929, 9.200.000. Campaña 1938-1939, 8.600.000. Esto todo a caballo. Hoy con el equipamiento que tenemos, 8 millones de hectáreas es un juguete. Pero ¿qué nos pasa si producimos 25 millones de toneladas? En el mundo, ¿falta o sobra trigo? El mercado mundial de importación son 160 millones de toneladas. Sobra trigo. Ahora, ¿cómo tenemos que hacer para nosotros poder crecer si en el mundo sobra trigo? Obviamente, primero tenemos que ordenarnos y atender los requerimientos de la demanda. La dinámica de la demanda ha cambiado. Nosotros nos hemos quedado estos últimos 10, 12 años donde con mercados cerrados los fuimos perdiendo. Hoy tenemos que entender que el cliente quiere comprar una manzana que tenga el formato de una pera y que tenga gusto a limón. Entonces nosotros tenemos que dedicarnos a fabricar ese producto y no fabricar lo que a nosotros nos queda más cómodo y creemos que con lo que nos queda más cómodo vamos a atender los requerimientos del mundo. Nuestro crecimiento productivo dependerá exclusivamente en qué porción queremos estar dentro de esos 160 millones de toneladas. Pero tenemos que atender los requerimientos de la demanda. ¿Qué necesitamos para incrementar la rentabilidad? Diseñar un programa de producción a largo plazo. Argentina tiene realidades muy distintas en materia de trigo. La palabra es trigo, pero no nos olvidemos, nosotros producimos distintos tipos de trigo. Distintos tipos de trigo. Nuestra realidad del norte, tenemos un ejemplo para industrializar todo lo que producimos, faltan molinos, no hay capacidad de molinera. En la parte central, hoy pasó a tener una gran oportunidad, porque hoy los puertos de río son los más apetecibles en materia de calidad de trigos, cosa que antes eran los puertos de mar, Puerto Quequén. Con la inserción de materiales franceses, obviamente, como por ejemplo Puerto Quequén, dejó de ser un puerto corrector, de trigos correctores. Y Argentina tiene unos 200 molinos, que hoy por hoy están al 53% de la capacidad productiva. Nosotros seguimos insistiendo, si queremos poner valor agregado y queremos vender toda la capacidad productiva que tenemos, a nuestro entender, faltan molinos. Ahora la industria molinera dice, no, somos muchos, pero 200 molinos, si tuviesen en su capacidad el 100%, tendrían una capacidad de 12 millones de toneladas, que hoy están al 50%, en 6 o 7. Entonces, si nosotros decimos que estamos en condiciones de producir 25 millones de toneladas, obviamente están faltando molinos. Si eso no ocurre, porque va a ocurrir primero el crecimiento del producto primario, puede llegar muy rápido, puede llegar de un año para el otro.
La dinámica de las necesidades. Fíjense en lo que está pasando hoy con el agua. Hoy el agua es un problema que nos está azotando casi todo el país, por decir algo. Desde Santiago del Estero hasta Casba, problemas de Napa. Están en todas las regiones. La única manera de corregir el tema de Napa es consumir el agua. El trigo es una herramienta para consumir el agua. Entonces hoy pasó a ser indispensable, en muy poco tiempo, aumentar la superficie. ¿Qué podemos producir? Argentina tiene 9 subregiones de trigo. ¿Esto qué indica? Que podemos hacer 9 calidades distintas en función de los ambientes con una misma variedad. No todos los países del mundo tienen esta oportunidad. Tenemos que entender el mercado. La dinámica cualitativa del crecimiento. Salir al mundo atendiendo los requerimientos de la demanda. Como poníamos el ejemplo de la manzana. Tenemos que atender, darle al qué es calidad. Calidad es lo que demanda el cliente, atender al cliente. Producimos distintos tipos de trigo. Eso entendámoslo bien. Es como la comparación de una camisa. Si vamos a trabajar al campo nos ponemos una camisa grafa. Si vamos a una oficina nos ponemos una chomba. Y si vamos a una fiesta de gala nos ponemos una camisa de vestir. Todas cumplen la función de camisa, pero ninguna vale igual. Entonces, Argentina produce distintos tipos de trigo que hay que diferenciarlo por precio y atender cada requerimiento. Desde la producción mejoramos la forma de comprar los insumos. Estamos en la pelea de cómo bajamos los costos y no nos detenemos a ver cómo vendemos mejor nuestra producción. Valor agregado tiene que venir de la mano de los servicios. El servicio es el mejor valor agregado que tiene. Entregar ese grano en tiempo y en forma y acondicionado como lo requiere el cliente. Argentina es uno de los únicos países como agroexportador que no tiene instituciones ni públicas ni privadas para hacer el marketing en el mundo. Eso tiene que venir una combinación con el Estado. Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia tienen sus asociaciones y están financiadas por los productores. No tenemos que estar a expensa de una trader. Una trader hace logística. ¿Qué dicen los distintos actores? La molinería. Debemos vender los que nos piden y no compramos lo que necesitamos. Vale decir, porque nosotros tenemos trigo, lo mezclamos, no lo segregamos, entonces nosotros producimos lo que nos resulta más cómodo y cuando lo tenemos en el silo lo queremos vender. La industria molinera tiene otro tipo de reclamos. En el mundo la inversión de los puertos está basada en la tecnología de procesos. No es que tienen que tener grandes almacenamientos. Los procesos es la dinámica de poder cargar un buque con trigos homogéneos. La exportación tiene un enorme esfuerzo por cumplir para colocar nuestros productos e interpretar los mercados. Pero la exportación dice, nosotros necesitamos saber lo que compramos. Para eso se ha puesto en marcha en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, en función de la Cámara Arbitral de ambas provincias, un análisis gratuito para el productor para hacer un mapa de calidad. Entonces, cuando venga la exportación y diga, nosotros necesitamos este determinado trigo, en ese mapa de calidad podamos ubicarlo rápidamente a donde lo puede adquirir para atender esos requerimientos. Así vienen los trigos segregados versus al commodity. Vale decir, el trigo segregado ya le ha ganado espacio al trigo commodity, está claramente en el mundo. Entonces no nos podemos quedar en la gatera de muchos años atrás, decir, estamos cómodos produciendo y creemos que todo el mundo nos va a venir a comprar porque Argentina es el granero del mundo. Las cosas cambiaron. Las razones de la propuesta de un convenio. En el año 2010, Aprotrigo, en Gramado, generó en el Congreso de Avitrigo un convenio donde se discutieron los parámetros de calidad por cada grupo, los parámetros técnicos de cada grupo. Brasil, eso que nosotros discutimos, lo transformó en ley a los 80 días que lo habían acordado con Argentina. Y nosotros estuvimos años sin poder entregarle una bolsa de trigo. Y perdimos el mercado, estamos tratándolo de recuperar. En lo personal, yo asistí a esa discusión en aquel momento.
donde llevamos una persona del INTA como parte oficial y Brasil puso un ingeniero del Embrapa para que participe como parte oficial. Esto es lo que acordamos con Brasil. A ver, Brasil algún día vamos a escuchar que está exportando trigo, pero Brasil tiene ambiente para producir este trigo. No tiene ambiente para hacer estos dos, el grupo 1 y el grupo 2. Entonces, cuando estábamos en la discusión, discutíamos los parámetros, el W, todos estos parámetros, sobre estos dos. Cuando llegamos a este dijeron, no, ese no hablamos, porque esto es lo que producen ellos. Ahora, contrariamente, Brasil es el primer exportador de pan de molde y no tiene materia prima. La materia prima para hacer el pan de molde, el pan lactal, está acá. Esto es panificación directa. Entonces Brasil algún día va a terminar, va a importar qué es lo que está haciendo y va a tratar de llegar al autoabastecimiento, pero esto le va a sobrar. Entonces esto va a exportar a Brasil y va a tener necesidad. Siempre va a tener necesidad de importar este tipo de trigo, porque no tienen ambiente para producirlo. Entonces nosotros tenemos que atender ese requerimiento y tratar de producir. Es insólito que Brasil no tenga materia prima y sea el primer exportador de pan de molde. Han generado una industria sin materia prima y la tienen aquí cerquita. Este es un trabajo que hizo la Cámara Arbitral de Bahía Blanca en 3 años de muestreo y que lo siguen corroborando. Tiene varios años este trabajo y se sigue corroborando en la actualidad, vale decir, y no muestra diferencia. ¿En qué consiste este trabajo? Este trabajo es la relación entre proteína y W, que es W, la fuerza panadera, el volumen de pan. Y con proteína, digamos, y con los 3 grupos de calidad, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. El azul es grupo 1, el lila es grupo 2 y el verdecito grupo 3. Vale decir, ¿qué pasa cuando un trigo tiene 11 de proteína? Llega al grupo 3, se va a encontrar con un trigo que no tiene 250 de W, pero se va a encontrar con un trigo de grupo 1 donde va a tener 350 W. En la placa siguiente, que es la misma, nosotros le hicimos estos puntos para que quede mejor diferenciado. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en el CIO Granos te dicen que los trigos se venden por banda de proteína y nosotros no coincidimos con eso, porque con banda de proteína, vale decir, estamos regalando calidad. Porque si nosotros tenemos un trigo, el productor X, un trigo con 11 de proteína, va a tener este W, y un productor que tenga un trigo de grupo 1 va a tener este W. Entonces, esta diferencia de acá hasta acá es la que nosotros le estamos regalando a la industria molinera. Ahí tiene que venir un precio diferente. Por eso hablamos de distintos tipos de trigo. ¿Qué necesitamos incorporar para que esto cambie? Los famosos nomencladores. Es la posición arancelaria. Argentina tiene un único nomenclador para exportar trigos, que ahí se exportan todos los distintos tipos de trigo hechos en una mezcla. Es decir, el trigo grupo 1, el de grupo 2, como trigo forrajero. Entonces, ¿se puede exportar? Sí, se puede exportar, pero te castigan con el precio. Entonces, las primas que puedan venir de 20, 30, 40 dólares por tener distintos tipos de trigo, tiene que venir reflejado desde la parte oficial. Tenemos que tener un nomenclador para exportar un trigo para pan dulce. Y ese vale tanto más. En algunos comentarios te dicen para modificar los nomencladores hay que modificar el estándar. No, el estándar de trigo no tiene nada que ver con los nomencladores. El estándar mide solamente parámetros físicos. Nada tiene que ver con una posición arancelaria. Nosotros podemos tener trigo de grupo 1 con el mismo estándar, un trigo de grupo 2 con el mismo estándar. El estándar mide solamente parámetros físicos. Algunas opiniones dicen hay que modificar los grupos. No. Los grupos es la información que dan los criaderos en función cuando se inscribe una variedad en el Comité de Cereales de Invierno y es la información que lo da para ver a qué grupo pertenece cada inscripción. El Comité de Cereales de Invierno. Cuando tenemos que salir al mundo nos encontramos con esto. Como por ejemplo Estados Unidos tiene 8 clases oficiales, vale decir que tiene 8 nomencladores. Nosotros tenemos una. Canadá nos pasa lo mismo. Australia nos pasa lo mismo. Entonces nosotros tenemos que tener herramientas igualitarias para salir al mundo y querer ganar una mejor porción de aquella que mostramos cuál era el volumen de importación. Si nosotros queremos crecer, tenemos que robarle venta a nuestros competidores. Para hacerlo eso tenemos que tener herramientas iguales.
Y tenemos la suerte de tener los ambientes, el mapa que vimos, en la cual estamos en condiciones de regionalizar nuestra producción y fabricar distintos productos. En los últimos 10 años se duplicaron las exportaciones de trigo. En nuestro mercado empezaron a aparecer estos actores, estos señores, que por tener los mercados cerrados ganaron espacio. Mercado que no atendimos nosotros lo ocupó otro lugar. ¿Quién creció? Ucrania y Rusia. ¿Cómo cambió el consumo en los últimos 10 años? Una dinámica, lo vamos a resumir. La demanda mundial de trigo está totalmente acotada, ¿no es cierto?, al crecimiento demográfico. El consumo de harinas proteicas y productos oleaginosa crecieron en la cantidad de productos que hay en el mercado. Antes usted iba al supermercado 10 años atrás, 15 años atrás, en una góndola que encontraba un paquetito que normalmente era celeste, y ese paquete de harina servía para hacer todo. Pizza, pan, pastelitos, empanada, y si había que hacer engrudo para pegar algún cartel también servía. Hoy usted va a una góndola de un supermercado y se encuentra con una oferta de derivados de trigo, sobre todo en harina, de distintos tipos de harina, en la cual usted puede llenar 2 carritos de supermercado. 10, 15 años atrás eso no pasaba. Esa es la dinámica del mercado. Hay que ayornarse a eso. Nosotros, hace como 15 años atrás, yo me acuerdo, mostraba una foto de una góndola de un supermercado de Inglaterra, donde estaban los distintos tipos de harina, una góndola inmensa de oferta y con distintos precios. Hay distintos tipos de trigo y no todos valen igual. ¿Qué ocurre? Los trigos, las harinas tienen que ser homogéneas. Hoy cambió la industrialización. Hoy está todo automatizado. Para que funcione la automatización de los productos, las harinas deben ser homogéneas. Y por ahí nos dicen estamos lejos del mundo. Yo diría que estamos más lejos de nuestros puertos, de donde producimos, que del mundo. Estos son los valores marítimos. En aquel entonces lo tomé en abril cuando di una charla, pero de alguna manera no hay tantos cambios. Pero la burda comparación es esta. Estamos cerca del mundo y lejos de nuestros puertos. 320 kilómetros terrestres de camión cuesta el costo de tonelada igual que un flete marítimo de China a Argentina. Tenemos otras cosas que resolver. Y esa por eso es la competencia de esos países que entraron de Ucrania y Rusia, de Estados Unidos, que han bajado a Brasil, porque el costo marítimo, de alguna manera, si estamos hablando de $30 de prima y ellos tienen 10, 12 dólares de flete, no influyen para que ellos puedan vender. Pero nosotros tenemos que regionalizar nuestras ventas. Brasil es uno, y empezar a atender los mercados por decir, de Chile a Colombia, donde hay un consumo de 13 millones de toneladas. Brasil puede comprar 4 o 5. Tenemos que centralizarnos ahí, que estamos muy cerca. A futuro los fletes marítimos van a aumentar. Obviamente, ¿qué necesitamos para mejorar nuestra logística interna? El Plan Belgrano puede ser uno. Hay un proyecto cordobés ahí de una hidrovía que nace en Arroyito y termina en La Picasa para que salga al mar. Obviamente tenemos que bajar los costos de logística. No podemos salir al mundo con estos costos internos. Podemos llevar todo tipo de productos, no solamente el trigo como grano. ¿Cómo mantenemos la calidad del trigo? Hay una enfermedad, la fusariosis, que es una enfermedad de hongo en espiga, que para poderla controlar se necesita tener una información de servicio meteorológico, de estaciones meteorológicas. El ingeniero Moschini del INTA de Castelar ha hecho un modelo que sobre 9 propuestas que se presentaron en Canadá, fue la elegida junto a 2 propuestas más americanas. Esta herramienta es gratuita, es un modelo que es un disparador de alarma. Cuando te da la humedad con el ambiente, te dispara la alarma y ahí te da el momento de aplicación del fungicida. Porque normalmente, técnicamente, cuando un ingeniero va al campo y detecta la enfermedad y hace el tratamiento, ya es tarde. Tiene que ser preventivo. Espero que el resto de la provincia puedan copiar lo que está haciendo la provincia de Córdoba. En función, todos esos puntitos azules son todos redes meteorológicas. Si nosotros queremos manejar calidad, y esto puede dar la inserción aquí de incorporar otro tipo de trigo, como ser el candial. En la provincia de Córdoba se está comenzando a producir. El candial es una variedad de trigo que es muy susceptible a fusario.
Pero si nosotros manejamos bien toda esta herramienta, es posible que vayamos modificando la producción de materiales en distintos ambientes, en distintas regiones. Y aquí nosotros, desde Aprotrigo, en un momento, hemos sido muy cuestionados con el precio del pan, porque decían que la culpa lo tenían los productores, porque reteníamos el trigo, y ese era el motivo por el cual el pan aumentaba. Entonces, en algún momento nos dedicamos a hacer el valor técnico del precio del pan para poder explicárselo a la sociedad. Comenzamos con el proceso de industrialización. El molino harinero, con un trigo de 79 de pH, produce el 75% de harinas y el 25% de subproductos, como frechillo, semitín, rebasilla. De la harina que sacan, el 75%, de ese primer 75%, el 75% es de harina 3.0 y el 25% es de harina 4.0. El valor de la harina de 3.0 históricamente siempre fue el equivalente del valor de un quintal de trigo. Si hoy vale 250 pesos un quintal de trigo, la bolsa de harina 3.0 vale 250 pesos. ¿Cómo se conforma el precio del pan? Los 100 kilos de trigo sacamos 75 de harina más 25 de subproducto. Con 50 kilos de harina se hacen 60 kilos de pan. ¿Y el panadero cuál es la modalidad histórica que hace? Sobre el costo de la harina, multiplica por 3 o por 4 y ese sería el valor de venta en el mostrador. Esta tabla tiene un tiempo ya hecha, porque cuando nos cuestionaron mucho cuando el trigo cerraron los mercados y valía 3.000 y pico pesos la tonelada, y en el primer impacto cuando el trigo se fue a 20 pesos, nos culpaban a todos nosotros que los productores teníamos la culpa porque el pan valiera lo que valiera, y resulta que el trigo no tiene incidencia en el valor del pan. Es el producto que menos incidencia tiene. Y acá conformamos la tabla, vale decir, desde 160 pesos el quintal a 400. ¿Hoy cuánto vale? 250 pesos, 240. Quiere decir que el precio del pan multiplicado por 4, hoy tendría que valer 16 pesos el kilo. ¿Cuánto vale un kilo de pan? 40 pesos o 30. Estamos por encima. Esto demuestra que el trigo no tiene incidencia en el valor del precio del pan. Y esta es la verdadera realidad, el precio de pan de molde. Este ejemplo yo lo presento siempre en la Fiesta Nacional del Trigo de Leones, así que la referencia está tomado siempre con el mismo producto y en el mismo supermercado que es de mi localidad, en Guatimozín, así que está tomado siempre con el mismo comercio y el mismo producto. Una tonelada de pan de molde vale 145.000 pesos. Y una tonelada de trigo vale 2.400 pesos. No tiene incidencia el trigo en el valor del producto. Esto indica que si nosotros nos dedicamos a fabricar desde el producto primario productos que sean para el requerimiento de este tipo de industria, lo pueden pagar un poco más tranquilamente. Y si lo salimos a exportar al mundo, obviamente con ese nomenclador para este fin. No tiene incidencia el precio del trigo en el costo del producto. Algo que comemos todos los días, 130.000 pesos vale la tonelada de media luna. Volvemos a lo mismo, una tonelada de trigo vale 2.500 pesos. Recordatorio para los productores. ¿Cómo debemos defender en el primer paso comercial? Nunca ir con la bolsita de trigo a ningún molino ni a ningún acopio para ver qué calidad tenemos. Anticiparse con un análisis. El análisis se puede hacer con 10 o 15 días de antelación a la cosecha. Nosotros podemos determinar la calidad que tenemos anticipado a la cosecha, y en el momento que tenemos que cargar el camión, ahí podemos tomar la decisión a dónde lo mandamos o a dónde lo ubicamos. Eso se puede hacer con antelación a la cosecha. Y no esperar que tener el producto arriba del camión para ver qué tenemos. Porque lo que tenemos que hacer es bajar la velocidad de venta y de entrega en el trigo. El trigo es el único producto que da la oportunidad a lo largo del año de hacer un margen de diferencia más que el maíz, más que la soja. Almacenamiento, de acuerdo a qué tipo de trigo tenemos. Los análisis en el mapa de calidad para la bolsa de cereal, la cámara arbitral,
de Buenos Aires y de Córdoba para el productor hoy son gratuitos. Se pueden hacer en forma anónima para conformar el mapa de calidad. Y otra observación que está haciendo Brasil es el uso de los pesticidas. No tenemos que poner cualquier pesticida para almacenar nuestros trigos. Brasil tiene un listado de pesticidas. Para esos tenemos que ser obedientes de lo que nuestro comprador quiere. Y otro de los problemas que tenemos es que tenemos que estandarizar eso en todos los puertos argentinos, porque Puerto Quequén no te permite un determinado producto que sí te lo permite, como por ejemplo Puerto Rosario. Entonces, esto ya se lo hemos llevado al Ministerio para que de alguna manera estandarizar todos los puertos para este tipo de productos en función de los requerimientos de los mercados externos. Y tengamos algo en cuenta, hay un solo jefe. El cliente es el que puede echar a todos simplemente yendo a gastar su dinero a otro lado. ¿Esto qué indica? Atendamos los requerimientos de la demanda. Señores, esto es todo. Muchísimas gracias.